Soy Roberto Mendoza, tengo 71 años, fundador de Mendoza Banquetes y Catering, y acabo de ser bloqueado en la puerta de la casa por la que pagué durante 30 años. Ellos piensan que soy solo un viejo estorbando, pero olvidaron quién firma los cheques. Siempre me dijeron que el amor de padre no tiene límites. Pero aquel sábado sofocante de julio me di cuenta de que la ingratitud de los hijos tiene peso, medida y hasta dirección postal específica. Caminaba despacio por el sendero de adoquines que yo personalmente escogí catálogo por catálogo allá por los años 90. Mis piernas ya no tienen la misma agilidad de cuando cargaba charolas pesadas de botanas para mantener a la familia, pero mi paso era firme. Llevaba entre los brazos un refractario de vidrio cubierto con papel aluminio que contenía mi famoso pay de manzana con cobertura de streusel. Era el postre favorito de Marco y Daniel desde que eran niños en pantalones cortos corriendo por el patio de tierra, mucho antes de que tuviéramos la alberca y la cocina al aire libre. La calle estaba repleta de carros importados estacionados a media calle, subidos sobre la banqueta recién pintada. Reconocí el coche del vecino de enfrente, don Raúl, y el vehículo rojo brillante que pertenecía a la hija de doña Patricia. El sonido de música de banda retumbaba tan fuerte que hacía vibrar el pecho incluso contra tu voluntad. Deben estar celebrando algo grande, pensé para mis adentros, acomodándome la guayabera azul de lino que guardaba para ocasiones especiales. No había sido invitado formalmente, es cierto, pero ¿qué padre necesita invitación para ir a la casa de su hijo? Especialmente cuando la casa, en papeles y con el sudor de mi frente, era mía. Yo vivía en un departamento de 2 recámaras rentado a 3 calles de distancia. Me había mudado hacía 2 años, justo después de que mi esposa, la difunta Guadalupe, falleciera. La casa grande de 4 recámaras con portal de estilo colonial se volvió demasiado grande para mí, según Marco. Papá, vaya a descansar. Trabajó toda su vida en la cocina. Déjenos a nosotros el mantenimiento de la casa. Quédese en un lugar más chico, más fácil de limpiar, dijo Daniel en aquel entonces con esa voz suave de quien te vende un terreno inundable en Tabasco. Acepté. Pensé que estaba haciendo el bien, dándoles espacio. Eran hombres hechos y derechos con barbas, pero seguían quejándose de la economía. Les dejé la casa para que vivieran sin cobrarles ni un centavo de renta, incluso pagando el predial, pensando que estaba ayudando a mis muchachos a establecerse. Llegué al portón de herrería. Estaba entreabierto. Humo blanco se elevaba cargando ese delicioso olor a arrachera y chorizo argentino. Escuché risas, copas chocando, gente chapoteando en la alberca. Mi corazón se llenó de una alegría tonta, anticipando sus sonrisas cuando vieran el pay. Empujé el portón con el codo ya que mis manos estaban ocupadas. «Órale, órale, ¿a dónde cree que va?» La voz no era de un guardia de seguridad extraño. Era Marco. Salió de atrás de una palmera sosteniendo una cerveza artesanal en una mano y un trapo de cocina en la otra. Estaba sin camisa, su panza ya derramándose sobre sus bermudas. Justo detrás de él venía Daniel, secándose las manos en su traje de baño. «Hola, mijo», sonreí tratando de ignorar el tono áspero. Traje el pay que tanto les gusta. Olí la carne asada desde la esquina y pensé, Marco bloqueó mi camino. No sonrió. Daniel miró hacia otro lado, fingiendo arreglar algo en el suelo. «Papá, no le dijimos nada porque no se supone que venga», dijo Marco seco como petate viejo. «Es una reunión con amigos, gente joven, compañeros del trabajo, unas muchachas que conocimos. No tiene nada que ver con usted». Sentí que el peso del refractario de vidrio aumentaba 10 kilos en mis brazos. «Pero mijo, es solo una carne asada». Entro, dejo el postre, saludo a todos. Doña Patricia está aquí. Vi el coche de su hija. Don Raúl también. Ellos no son jóvenes. Doña Patricia vino porque trajo hielo. «Papá, don Raúl está arreglando el asador», replicó Daniel sin mirarme. «No hay lugar, papá. Está lleno. Mire adentro». Estiré el cuello y vi que el patio trasero estaba abarrotado. Había unas 40 personas,
mujeres en bikini, tipos riendo a carcajadas, y en medio de ellos, sentada en mi silla de mimbre para descansar, estaba doña Patricia con un plato lleno de carne, riéndose con la boca abierta. Me vio, su sonrisa se marchitó inmediatamente, y volteó la cara, fingiendo hablar con alguien más. Su vergüenza me dolió más que una cachetada. Papá, escuche. Marco dio un paso adelante, empujándome suavemente fuera de la línea del portón, hacia la banqueta. Ya no hay lugar, las sillas están contadas, la comida también. Si usted entra se va a poner incómodo. La gente va a tener que dejar de hablar groserías, van a tener que respetar al abuelito. Nadie quiere eso hoy. Puede regresarse a su casa. Más tarde pasamos por un pedazo de ese país, completó Daniel, finalmente mirándome con una expresión como quien espanta a un perro callejero que molesta a los clientes. Me quedé congelado. El sol de las 2 me quemaba la nuca, pero sentí un frío terrible bajando por mi columna vertebral. Miré la fachada de la casa, vi la ventana de la recámara que fue mía y de Guadalupe durante 30 años. Vi los rosales que planté y que ahora estaban medio secos, mal cuidados. ¿Me están corriendo?, pregunté, mi voz saliendo en un hilo, casi desapareciendo en el ruido de la banda. ¿De mi casa? ¿Enfrente de los vecinos? La casa es nuestra residencia ahora, papá. Usted estuvo de acuerdo, dijo Marco con impaciencia, mirando hacia adentro de la fiesta como si estuviera perdiendo algo importante. Ándale, apá, no haga un show, regrese a su depa. Allá está fresco. Aquí está de un calor del demonio y muy ruidoso. Va a estar mejor para usted. Agarró la manija del portón. Adiós, papá, dijo Daniel, ya dándome la espalda. El portón de herrería se cerró de golpe en mi cara. El sonido metálico fue como el punto final de una historia que yo pensé que era sobre amor, pero era sobre conveniencia. Me quedé ahí parado en la banqueta. El postre frío en mis brazos empezó a sudar. Las gotas de agua mojando mis manos, al otro lado de la calle. La vecina nueva, una señora joven que apenas conocía, estaba barriendo la banqueta. Se detuvo, apoyó el mentón en el palo de la escoba y me miró con lástima. Esa lástima fue lo peor de todo, ser el pobre viejo expulsado por sus hijos. Me di la vuelta. No lloré. Quería llorar, quería gritar. Quería aventar ese país sobre la barda y pegarle en la cabeza hueca a Marco. Pero soy Roberto Mendoza. Serví banquetes para gobernadores y bodas para 300 personas sin que faltara ni una servilleta. No iba a hacer un espectáculo en la calle. Si estás disfrutando esta historia de cómo un padre recuperó su dignidad, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo para más pláticas reales sobre vida, familia y defender tu valor. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. La caminata de regreso a mi departamento rentado fue la más larga de mi vida. Cada paso pesaba una tonelada. Escuché la música volverse más silenciosa detrás de mí, pero las risas parecían perseguirme. ¿Puede regresarse a su casa? La frase hacía eco en mi cabeza. Ya no hay lugar. Invitaron a 40 personas, vecinos, amigos, extraños, pero no había lugar, ni una sola silla de plástico. Para el padre que les cambió los pañales, que pagó la universidad privada vendiendo pedidos de catering, que los cuidó cuando tuvieron varicela, cuando se rompieron el brazo, cuando tuvieron su primer rechazo amoroso. Entré a mi pequeño edificio, subí los 2 pisos de escaleras con el aliento cortado, abrí la puerta de mi departamento. El silencio adentro era absoluto, todo estaba limpio, organizado, pero frío. Coloqué el refractario del pay en la mesita de la cocina. Quité el papel aluminio, el relleno amarillo, las rebanadas de manzana, la cobertura fresca de streusel. Se veía hermoso. Agarré una cuchara del cajón, me senté solo en la mesa y comí una cucharada. El pay estaba perfecto, el equilibrio exacto entre lo ácido de la fruta y lo dulce del relleno. Lloré. Las lágrimas cayeron en el plato, salando el postre. Lloré con sollozos, ese llanto ahogado que guardamos en la garganta para no molestar a nadie. Lloré de humillación, de rechazo
y de la terrible realización de que crié a dos hombres egoístas. Pero el llanto no duró mucho. Roberto no es un hombre que se queda lamentándose en las esquinas. Me limpié la cara con el trapo de cocina bordado. Me levanté y fui a mi viejo ropero, el único mueble que insistí en traer de la casa grande. En el último cajón, debajo de los manteles de encaje, había una carpeta de plástico azul. Saqué la carpeta, me senté en la cama y abrí los documentos. El olor de papel guardado se elevó. Ahí estaba la escritura pública de compraventa, el registro de propiedad, todo a mi nombre. Roberto Mendoza, viudo, propietario. Ellos pensaban que la casa era de ellos. Pensaban que porque me fui por la paz, había abandonado mi propiedad. Olvidaron que el acuerdo era verbal. Mientras se estabilicen, muchachos. Habían pasado 2 años, y en 2 años nunca recibí un gracias, nunca recibí ayuda con la despensa, y ahora no recibí ni un plato de comida en una carne asada pagada con el dinero que ahorraron de la renta. Agarré mi estado de cuenta del banco que estaba en la misma carpeta. La pensión caía la renta de mi depa vencía el 30. Pero lo que llamó mi atención fue el talón del talonario de cheques. Predial de la casa grande, pagado por mí. Seguro de la casa, pagado por mí. Cuota de recolección de basura, pagado por mí. Estaba manteniendo su fiesta. Era el patrocinador de mi propia humillación. La imagen de Daniel diciendo, «Ya no hay lugar», regresó a mi mente, pero esta vez no trajo dolor. Trajo una claridad fría, afilada como un cuchillo de chef recién amolado. Dijeron que no había lugar para mí ahí. Muy bien. Miré el calendario en la pared de la cocina. Hoy era día 2. El mes apenas apenezaba. Tenían 30 días de tranquilidad por delante. Pensando que el viejo estaba en casa tejiendo y llorando sus penas, resignado a su insignificancia. Me levanté y fui al espejo del baño. Me lavé la cara, quitando la hinchazón de los ojos. La cara de un hombre mayor me devolvió la mirada, llena de arrugas. Sí, pero con ojos cafés que habían visto mucho en esta vida. Esos ojos habían visto clientes intentar irse sin pagar las fiestas y terminar pagando el doble. Esos ojos habían visto proveedores intentar entregar carne de segunda, como si fuera de primera y ser rechazados en la puerta. Ellos no conocen al padre que tienen, conocen al papito que da abrazos. No conocen a Roberto el empresario. A Roberto, quien construyó un imperio de catering, empezando con 500 pesos de harina y mucho valor. Regresé a la sala. El pai todavía estaba ahí. Levanté el teléfono fijo. No iba a llamarlos a ellos, Dios me libre. Iba a llamar a alguien mucho más importante en ese momento. Iba a llamar al licenciado Hernández, el abogado que manejó el patrimonio de Guadalupe y quien siempre me dijo, «Don Roberto, usted es demasiado bueno, necesita protegerse». Marqué el número aunque fuera sábado. Contestó al tercer timbrazo. «Licenciado Hernández, habla Roberto Mendoza. Disculpe que lo moleste en fin de semana». No es una emergencia de salud, es de salud financiera. Tomé un respiro profundo, sintiendo el aire entrar a mis pulmones, renovando mi fuerza. «Señor, necesito que prepare una notificación. Es sobre la propiedad en Colonia Lindavista. Sí, donde viven mis hijos. Quiero saber cuál es el plazo legal para solicitar el desalojo de una propiedad dada en comodato verbal». Escuché su respuesta del otro lado, sorprendido pero profesional. 30 días, repetí, una sonrisa delgada apareciendo en la comisura de mi boca. Perfecto, entonces a fin de mes hablamos. Colgué el teléfono, miré por la ventana en dirección de mi casa. El sonido de la banda todavía llegaba tenuemente, amortiguado. Que disfruten la arrachera, la cerveza y la compañía de los 40. Que rían, bailen, se sientan los reyes del barrio, porque su lluvia tenía fecha marcada para terminar. Y cuando llegara la cuenta, no habría paí que endulzara la boca de nadie. Me senté de nuevo, agarré la cuchara y comí otro pedazo de mi postre. Estaba en verdad delicioso,
y el sabor de la justicia que empezaba a sentir en la punta de la lengua prometía ser aún mejor. Me dijeron que regresara a mi casa. Pocos sabían que estaba a punto de recuperar la mía. Esto es solo el comienzo, amigos. Si quieres ver cómo termina esto, asegúrate de estar suscrito a los consejos del abuelo. Activa la campanita para no perderte el siguiente capítulo. Y déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia así? El domingo amaneció con ese silencio pesado que solo conocen quienes viven solos. Pero a diferencia de otras mañanas cuando me despertaba extrañando el ruido de una casa llena, hoy el silencio parecía un aliado. Era el espacio que necesitaba para pensar, para calcular, para dejar que el polvo de la humillación se asentara y revelara lo que estaba escondido debajo. Me levanté temprano, como siempre lo hacía en los días de Mendoza Catering. El hábito de despertarme para revisar la llegada de los proveedores de verduras nunca me abandonó. Preparé mi café de olla bien cargado, y mientras el olor de la bebida caliente perfumaba la pequeña cocina, mi mente trabajaba más rápido que una batidora industrial. No podía actuar por impulso. Marco y Daniel podrían ser irresponsables, pero no eran tontos. Si daba un paso en falso, vendrían con esa plática de papá se está poniendo senil, papá está viejo y amargado. Necesitaba pruebas, necesitaba municiones. Pasé el domingo revisando cajas, no las de fotos familiares, que solo me traían dolor al ver la brecha entre las sonrisas de dos niños que alguna vez me amaron. Revisé las cajas de papeles, recibos, garantías, contratos viejos. Con cada documento que encontraba, mi ceguera maternal disminuía. Era impresionante cómo escogemos no ver las cosas cuando se trata de nuestros hijos. El lunes, apenas el reloj marcó las 10:00 am. No fui a mi clase de natación para adultos mayores. Me puse mi mejor traje gris, apliqué un poco de bálsamo labial y fui directo a la sucursal del banco. No usé la aplicación del celular. Quería ver los papeles impresos. Quería mirar al gerente a los ojos. Don Roberto, qué honor, el gerente, un joven llamado Héctor, a quien yo había visto empezar como practicante, se levantó para saludarme. Viene a revisar las inversiones. Vine a ver el daño, Héctor. Quiero el estado de cuenta detallado de los últimos 2 años, mi cuenta de cheques, ahorros y especialmente las tarjetas adicionales que di a los muchachos para emergencias médicas. Héctor dudó por un segundo, tragó saliva, pero imprimió. La impresora matricial hacía ese ruidito molesto que parecía desgarrar el tiempo. Cuando colocó el montón de papeles frente a mí, tuve que ponerme los lentes de lectura y respirar profundo. La primera página ya fue un golpe al estómago. Emergencia médica. Eso había dicho Daniel cuando pidió la tarjeta, pero lo que vi ahí eran cargos en licorerías, refaccionarias para carros tuneados, suscripciones a canales de deportes y videojuegos. Héctor, ¿qué es esto aquí? La licorería Don José, 35,000 pesos un martes. Parece que fue una compra grande de whisky importado, don Roberto, respondió en voz baja, con vergüenza ajena. Seguí pasando las páginas. Marco no se quedaba atrás. El recibo de luz de la casa grande, que estaba en débito automático de mi cuenta, se había triplicado en el último año. El agua, ni se diga, parecía que llenaban la alberca cada día. Y lo peor de todo, vi retiros de efectivo, retiros de 10,000, 20,000 pesos hechos sistemáticamente cada día 5. Justo después de que caía mi pensión y la renta de unos locales comerciales que tengo en el centro, me estaban robando. No ladrones de la calle, sino los frutos de mis entrañas. Héctor, mi voz salió firme, sin temblar. Cancela las tarjetas adicionales. Tarjetas adicionales. Débitos automáticos de la colonia Lindavista. El seguro del carro de Daniel que ni sabía que todavía pagaba. Todo cortado. Cierra la llave ahora. Salí del banco sintiéndome más ligero, aunque mi cuenta estaba a punto de engordar. Caminé por las calles del barrio, observando el movimiento. Pasé por una tlapalería y vi losetas que me recordaron el portal de mi casa. Me detuve,
Ahí, parado frente al aparador, empecé a reflexionar sobre los últimos. ¿Cómo fue que yo, Roberto, el hombre que negociaba con alcaldes, que organizaba cenas de inauguración para 2 gobernadores, que señalaba con el dedo en la cara de proveedores deshonestos, me convertí en este viejo que pide permiso para entrar a su propia casa? La culpa fue mía. Dolía admitirlo, pero así era. Cuando Guadalupe murió, quise compensar la falta de su madre. Quería ser madre y padre. Quería ser el puerto seguro. Pero en lugar de un puerto, me convertí en un ancla. Y ellos, en lugar de barcos, se volvieron percebes pegados a mi casco, hundiéndome lentamente. Confundí amor con servidumbre. Pensé que si daba todo serían agradecidos. Pero quien recibe todo sin esfuerzo no aprende el valor del sudor. Solo aprenden el sabor del derecho adquirido. Recordé cuando la cocina de Mendoza Catering se incendió en el 98. No me senté a llorar. Entré ahí con el extinguidor, apagué el fuego, limpié el hollín y serví la cena 1 hora tarde. Pero la serví. ¿Dónde estaba ese Roberto? Estaba dormido, drogado por el amor paternal ciego. Pero el ya no hay lugar de Daniel fue la cubeta de agua fría que me despertó. Miré mi reflejo en el aparador de la tienda. El cabello blanco estaba bien cortado. Mi postura seguía siendo erguida a pesar del dolorcito en la parte baja de la espalda. No era chatarra desechable. Yo era quien tenía el capital. Y en el mundo adulto, quien tiene el capital, da las órdenes. Ellos pensaban que eran reyes del mundo porque hacían carne asadas para 40 personas. Vamos a ver cómo hacen carne asadas sin dinero para carbón. Amigos, si están pensando, Roberto, está siendo muy duro, quédense conmigo. A veces el amor duro es el único amor que funciona. Suscríbete a los consejos del abuelo si todavía no lo has hecho. Apenas estamos comenzando. Tomé un taxi y fui a la oficina del licenciado Hernández. La secretaria intentó hacerme esperar, pero entré directo. Hernández, un hombre de la edad de mi difunta esposa, sonrió al verme. Don Roberto, la notificación está lista. El actuario la entregará mañana, pero ¿está seguro? Es una medida drástica. Me senté en la silla de piel, crucé las piernas y coloqué mis portafolios en mi regazo. Licenciado Hernández, lo que ellos hicieron fue drástico. Lo que estoy haciendo es educación tardía. Tienen 40 años en la credencial, 12 en la mentalidad. Les voy a dar la oportunidad de madurar. La ley está de su lado, Roberto. Los acuerdos de comodato verbal pueden terminarse en cualquier momento siempre que haya notificación previa. 30 días es el plazo estándar, pero ellos podrían intentar alegar posesión adversa o derecho de residencia. Posesión adversa. Solté una risa seca. Con yo pagando el predial, la luz, el agua y el mantenimiento. Tengo recibos de todo, señor. Hasta de la poda de los árboles del jardín. Tengo recibos. Son meros huéspedes que abusaron de la hospitalidad. Usted es terrible cuando quiere, don Roberto, dijo con una mezcla de miedo y admiración. Fui manso por demasiado tiempo, Hernández. La mansedumbre con mantenido se interpreta como debilidad. Ahora, vamos al plan. Además de la notificación, quiero saber cómo puedo inspeccionar la propiedad. Tengo miedo de lo que puedan hacer con la casa cuando se enteren de que tienen que salir. Podemos incluir una solicitud de inspección cautelar, pero usted tiene las llaves, ¿no? Es el propietario, puede entrar a revisar el estado de la propiedad. Tenía las llaves, un juego viejo que estaba en el fondo de mi portafolios, casi olvidado. Salí de la oficina con el documento de notificación archivado. El sol ya se estaba ocultando. En lugar de regresar a mi departamento, le pedí al taxista que pasara por la colonia Lindavista. No me detuve en la puerta, le pedí que fuera despacio. La calle estaba tranquila. La basura de la fiesta del sábado todavía estaba en la banqueta. Bolsas negras rotas, botellas de vidrio rodando en el arroyo, cajas de cerveza apiladas. El barrio debía estar furioso. El césped del jardín frontal, que yo mantenía impecable con pasto inglés, tenía marcas de llanta. Alguien había estacionado en el jardín. Eso me hirvió la sangre de una manera diferente.
No era dolor, era la indignación de un propietario. Estaban destruyendo mi propiedad, la casa que fue el sueño de mi vida. Y de Guadalupe se estaba convirtiendo en una casa de vecindad de lujo, para señores cuarentones fiesteros. Vi el carro de Marco en el garaje, el cofre abierto, él metiéndole mano al motor en las mismas bermudas del sábado. Daniel estaba en el portal acostado en la hamaca jugando con su celular. La vida fácil, la vida que yo estaba financiando. Agarré mi celular y abrí la aplicación bancaria que Héctor me había enseñado a usar antes de salir de la agencia. Miré el saldo, los miré a ellos, en ese momento tracé el resto del plan. La notificación llegaría mañana. Cortar las tarjetas y débitos automáticos ya estaba hecho, pero faltaba el toque final. La cereza del pastel, o mejor dicho, el streusel del pie. Sabía que los miércoles tenían la costumbre de salir a jugar fútbol en la noche. La casa estaría vacía 2 horas. Era mi ventana de oportunidad. No iba a solo mandar un papel. Iba a entrar ahí. Necesitaba ver con mis propios ojos el estado del interior de la casa. Saber exactamente cuánto descontar de su futura herencia, si es que quedaba alguna herencia. Y más que eso, iba a recuperar algo que dejé ahí y que ahora extrañaba mucho. Mi libro de recetas original, el de la pasta de piel café donde estaban los secretos de Mendoza Catering. No merecían ni el olor de esas recetas. El taxista me miró por el espejo retrovisor. «¿Todo bien, señor?» Tiene como una sonrisa peligrosa. «Excelente, hijo», respondí, acomodándome el cuello. Solo estoy redescubriendo que la pluma que firma el cheque es la misma que firma la sentencia. Vámonos. Tengo una cena que preparar para mí mismo. El carro aceleró, dejando atrás la casa, los hijos ingratos y al viejo Roberto que aceptaba migajas. El nuevo Roberto estaba de vuelta al mando de la cocina, y el plato fuerte se serviría frío, muy frío. Pocos sabían que al cortarme mi pedazo de pay, acababan de morder la mano que los alimentaba. Y esa mano ahora estaba cerrada en un puño de hierro. Mañana el actuario tocaría esa puerta, y yo dormiría el sueño de los justos, soñando con la cara que pondrían. Necesito que comentes ahora mismo y me digas, ¿estoy haciendo lo correcto o estoy siendo muy duro con mis muchachos? Déjame saber desde dónde nos ves y qué piensas. Y si todavía no estás suscrito a los consejos del abuelo, ¿qué esperas? Dale a ese botón. El teléfono fijo de la mesa de la esquina sonó por 5ª vez esa mañana del miércoles. Era ese timbre chillón al que yo solía correr a contestar con el corazón en la boca, pensando que alguien se había lastimado. Pero hoy solo me quedé sentado en mi sillón, sorbiendo mi té de manzanilla, viendo el aparato vibrar y quedar en silencio, vibrar y quedar en silencio. En la pantalla, el nombre Daniel Sell parpadeaba como una señal de auxilio de alguien que nunca aprendió a nadar, porque siempre tuvo un salvavidas. Sabía exactamente por qué llamaba. La notificación del banco sobre la cancelación de las tarjetas adicionales debió haber llegado, o peor, intentó pasar la tarjeta en la gasolinera o la panadería, y la máquina escupió ese papelito humillante. Transacción no autorizada. Una pequeña sonrisa se me escapó de los labios. No era maldad, era pedagogía. Estaba enseñando a mis muchachos 40 años tarde que el dinero no crece en los árboles y mucho menos en la cartera de papá. El plan corría como un reloj suizo, o mejor dicho, como un banquete bien coordinado. Primero, corté el suministro. Ahora vendría la inspección silenciosa. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer una escena en su puerta como ellos me la hicieron a mí. Mi silencio era mi arma más ruidosa. Mientras el teléfono sonaba, doblé cuidadosamente unas bolsas grandes de mercado, de las reforzadas, y las metí dentro de mi portafolio. Esta noche, mientras ellos corrían detrás de un balón, yo correría detrás de lo que quedaba de mi dignidad. Cuando cayó la noche, me puse ropa oscura y zapatos de suela de hule, silenciosos.
Me sentí como un ladrón yendo a robar mi propia vida de vuelta. Tomé un taxi y pedí que se detuviera 2 calles antes de la colonia Lindavista. Caminé entre las sombras, sintiendo la brisa fresca de la noche, pero mi cuerpo estaba caliente de adrenalina. Vi el carro de Marco salir del garaje exactamente a las quemando llanta con Daniel en el asiento del copiloto. Iban al fútbol del miércoles sagrado. El portón automático se cerró lentamente. Esperé 5 minutos para asegurarme de que no regresarían por nada. Crucé la calle, el llavero pesado en mi mano. Mi mano temblaba un poco mientras metía la llave en el portón lateral. ¿Y si cambiaron las cerraduras?, pensé. Pero la llave giró suavemente. Por supuesto que no las cambiaron. Cambiar cerraduras cuesta dinero y requiere iniciativa. 2 cosas que faltaban en esa casa. El jardín estaba en penumbra, pero el farol de la calle revelaba el crimen. Mis orquídeas, que había pasado años cultivando en los troncos de los árboles, estaban secas, quemadas. Latas de cerveza aplastadas brillaban en el pasto como plagas de aluminio. Respiré profundo y fui hacia la puerta principal. Cuando abrí la puerta de la sala, el olor me golpeó como una cachetada física. No era olor a hogar, era un olor agrio a cigarros, cerveza rancia, cajas de pizza viejas y moho. Mi casa, que siempre olía a lavanda y pastel horneándose, ahora tenía el olor de un cuarto de estudiante descuidado. Encendí la luz de la sala y lo que vi me revolvió el estómago. El sofá de lino color crema que había mandado a retapizar con tela importada tenía una mancha oscura enorme. Parecía vino tinto derramado que nunca se limpió. Había marcas de vasos sin posavasos en la mesa de centro de madera sólida, esos anillos blancos que marcan el barniz para siempre. En el piso, la alfombra persa estaba hecha bola en una esquina, como si la hubieran pateado hasta allá. Caminé por la casa como un fantasma, pasando mi dedo por los muebles. El polvo era grueso. Ya no hay lugar, papá. La voz de Daniel hacía eco en mi cabeza. En realidad no había lugar para el cuidado, para el respeto, para la memoria de su padre. Esto no era una casa, era un campamento. Fui directo a la cocina. El fregadero era una torre de Babel de trastes sucios, platos con restos de comida secos, ollas con grasa coagulada. Abrí el refrigerador. El olor de algo podrido asaltó mis fosas nasales. Había contenedores sin tapa, verduras licuadas en el fondo del cajón, pero en los estantes de arriba, el lujo, botellas de cerveza importada, quesos caros, prosciutto, todo comprado con mi tarjeta, la que ahora era solo un pedazo de plástico inútil. Abrí mis bolsas de mercado y comencé la ejecución silenciosa. No toqué los trastes sucios, no barrí el piso. No estaba ahí para ser la hada madrina mágica que arregla el desorden de los muchachos. Estaba ahí para el rescate. Abrí el congelador. Estaba repleto. Cortes enteros de arrachera, paquetes de camarones, filete miñón, todo almacenado para las próximas carnes asadas, para las próximas fiestas donde yo sería vetado. Esto es mío, susurré al silencio de la cocina. Empecé a llenar las bolsas. La arrachera, el filete, los camarones, todo comprado con el dinero de mi sudor, regresaba a mi posesión. Vacié el congelador. Solo dejé una charola de hielos vacía y un paquete de chícharos congelados que parecía estar ahí desde el año pasado. Fui a la alacena. Agarré las botellas de whisky, los vinos, los aceites de trufa. Llené 3 bolsas grandes, pesadas. El peso era enorme, pero la rabia me daba una fuerza que no sabía que tenía a los 71 años. Puse todo cerca de la puerta trasera. Luego fui a buscar lo que realmente importaba. Fui a la oficina, que solía ser el santuario de Guadalupe. El escritorio estaba cubierto con papeles de apuestas deportivas y revistas de carros. Abrí los cajones, hurgando en su desorden. En el último cajón, hasta el fondo, debajo de cajetillas de cigarros, encontré mi libro de receta. La pasta de piel café estaba manchada de grasa, lo que me rompió el corazón, pero las páginas estaban intactas. Ahí estaba la receta del pay de manzana,
el pastel de camarones, el pastel de nuez que pagó la remodelación de esta casa. Abracé el libro contra mi pecho, sintiendo las lágrimas queriendo salir, pero me las tragué. No era momento de llorar. Antes de salir, fui al panel de circuitos en el pasillo lateral. Miré los interruptores, calentador de agua, aire acondicionado, recámaras, cocina exterior, alberca. Mis dedos pasaron sobre los interruptores. Podía apagar todo, podía dejarlos en la oscuridad, pero esa sería una venganza infantil, mezquina. Y yo, Roberto Mendoza, juego el juego grande. Dejé las luces encendidas, dejé el televisor enchufado. Quería que entraran a la cocina a agarrar una cerveza fría y encontraran el vacío. Quería que sintieran la ausencia de la abundancia que nunca ganaron. Llamé un taxi por la aplicación. Mientras esperaba, arrastré las bolsas afuera. El chofer, un señor amable, me ayudó a meter todo en la cajuela, mirando con curiosidad la cantidad de comida congelada. ¿Se está mudando, señor?, preguntó. Solo una redistribución de activos, hijo, respondí, subiéndome al carro. Cuando el taxi dio vuelta en la esquina, miré hacia atrás. La casa seguía iluminada, imponente, ajena al hecho de que su alma acababa de ser removida. Regresarían del fútbol, sudados, hambrientos y sedientos, y encontrarían la primera lección de la vida real. El pozo se secó. Esto se está poniendo bueno, ¿verdad? Asegúrate de estar suscrito a los consejos del abuelo y tener las notificaciones activadas. Quiero escucharte en los comentarios. ¿Qué harías tú en esta situación? Déjame saber desde dónde nos ves. Llegué a mi departamento y guardé todo. Mi pequeño congelador apenas cerró. Tuve que pedirle a la vecina que guardara algo de carne en el suyo. Me di un baño caliente, lavando el olor de cigarros y moho de mi piel. Me senté en la cama con mi libro de recetas y esperé. Eran las 11 p.m. cuando sonó mi celular. Era Marco. Dejé que sonara 3 veces. A la cuarta contesté con voz de dormido, fingiendo que me habían despertado. Bueno, papá. La voz de Marco estaba alterada, sin aliento. ¿Vino aquí? ¿Qué? Pregunté con la calma de un monje. Hijo, estoy en la cama. ¿Qué pasó? La comida, papá. La carne del congelador, las bebidas, todo desapareció. Alguien entró aquí. Nos robaron. Contuve la risa. La ironía era deliciosa. Nos robaron. Como si el ladrón no fuera el que se apropia del esfuerzo ajeno. ¿Robaron? Hice que mi voz sonara preocupada. Pero no demasiado. Pero tiraron la puerta, rompieron una ventana. No, todo está cerrado. Eso es lo loco. La alarma no se disparó, no hay señales de entrada forzada, pero limpiaron la alacena y el congelador. Se llevaron la arrachera que iba a asar el domingo. Qué extraño, hijo. Debe haber sido alguien que tenía llave. ¿No? Hubo una pausa. El silencio en la línea era pesado. Escuché su respiración entrecortarse. La moneda estaba cayendo, girando en el aire, a punto de golpear el fondo del bote. Papá. Su tono cambió de enojo a sospecha. ¿Vino usted aquí? Yo, Marco, tengo 71 años. ¿Crees que voy a salir de noche a cargar cosas pesadas? Por cierto, hablando de pesado, Daniel me llamó esta mañana. ¿Pasó algo con las tarjetas? Tartamudeó. Hubo un problema en el banco. Todo se bloqueó. Tratamos de cargar gasolina y no funcionó. Así. Me llamó el banco. Mentí con la naturalidad de quien sazona un pollo. Dijeron que identificaron actividad atípica, gastos excesivos en cosas no esenciales que no coinciden con el perfil del titular de la tarjeta, que soy yo, un jubilado. Cancelaron por seguridad. Me pareció prudente. ¿Prudente? Papá, no tenemos ni un peso. Daniel debe la gasolina en la estación. Tuvo que dejar su reloj como garantía. Pues hijo, la vida es dura, pero ustedes son jóvenes, fuertes. Se las van a arreglar. Ahora necesito dormir. Tengo un día ocupado mañana. Espere, papá. ¿Y la comida? ¿Qué vamos a comer? Hay un paquete de chícharos en el congelador. No, es nutritivo. Buenas noches, Marco.
Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de poder. Por primera vez en años, yo estaba en control de la conversación. Ellos estaban confundidos, asustados y, lo más importante, sin suministros. Dormí como una piedra esa noche. Soñé que estaba cocinando un banquete enorme, pero esta vez todos los invitados pagaban entrada. El jueves amaneció gris, pero para mí el día era radiante. Sabía que el siguiente paso del licenciado Hernández se tomaría hoy. La notificación extrajudicial, el aviso de desalojo. El actuario tocaría en la mañana. Preparé mi café y esperé. No tardó mucho. A las 9:15 am, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Daniel. Contesté al primer timbrazo. Papá, estaba gritando. Parecía estar llorando. Papá, hay un señor aquí en la puerta, un actuario. Buenos días a ti también, Daniel. Papá, nos está entregando un papel. Dice que tenemos 30 días para salir. ¿30 días? ¿Qué es esto? Está demandando a sus propios hijos. Apreté el teléfono contra mi oreja. Había llegado el momento. Ese momento, cuando el papá bueno sale del escenario y entra el patriarca. No los estoy demandando, Daniel. Estoy reclamando mi propiedad. ¿Recuerdan el sábado? Ya no hay lugar. Pues ahora soy yo quien dice que ya no hay lugar. La casa es mía. Pero papá, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dinero para renta. Canceló las tarjetas. Tienen 30 días y 40 amigos que vinieron a la carne asada. Tal vez uno de ellos les preste un sofá. Papá, por favor, esto es una locura. Los vecinos están viendo al actuario aquí. Es vergonzoso. ¿Vergonzoso? Mi voz se endureció. Vergonzoso fue que yo regresara caminando con un pay en las manos, mientras ustedes se reían. Vergonzoso es ver mi casa convertida en chiquero. Vergonzoso es tener 2 hijos adultos que no saben comprar 1 kilo de arroz. El actuario está ahí para asegurar que se cumpla la ley, ya que el amor y el respeto no fueron suficientes. Se volvió loco, gritó Marco en el fondo. Loco, viejo. Vamos a apelar. Tenemos derechos. El único derecho que tienen ahora es empacar sus cosas, repliqué, sintiendo una calma helada. Y sugiero que empiecen pronto, porque el día 31 voy a entrar, y no voy a entrar solo. Voy a entrar con cerrajero, albañil y pintor. Y si hay algo de ustedes adentro, se va al contenedor de basura. Colgué. Quité el teléfono del gancho. Fui a la ventana y miré la calle. El mundo seguía girando. La gente iba al trabajo. Los camiones pasaban. Pero mi mundo había cambiado de eje. Ya no era la víctima. Era el dueño de mi destino. Me senté en la mesa y abrí el libro de recetas rescatado. Pasé mi mano sobre la página del pay de manzana. Sonreí. Tal vez haría uno esta tarde, pero esta vez me lo comería todo yo solo, cucharada por cucharada, saboreando cada pedazo de mi libertad. Ellos pensaban que conocían al padre que tenían. Ahora estaban siendo presentados al señor Mendoza. Y el señor Mendoza no sirve sobras a nadie. Amigos, sé que algunos piensan que estoy siendo duro, pero a veces hay que serlo. Si esto resuena contigo, si alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles con la familia, suscríbete a los consejos del abuelo. Estamos en esto juntos. Comenta abajo y déjame saber qué piensas. ¿Tengo razón o estoy equivocado? Pero yo sabía que la batalla no había terminado. Marco y Daniel eran demasiado orgullosos para aceptar la derrota tan fácilmente. Gritarían, intentarían manipular, tal vez hasta usarían nietos que ni siquiera tengo todavía como chantaje emocional. Futuro. Pero ahora yo tenía el as bajo la manga. Tenía la casa, el dinero y, lo más importante, tenía la verdad de mi lado. Miré el reloj. El actuario ya debía haberse ido. La bomba había explotado. Ahora quedaba ver cómo lidiarían con los escombros. Y yo iba a empezar a planear la renovación de mi casa. Quería las paredes pintadas de blanco, muy limpias, muy claras, para que coincidieran con esta nueva fase de mi vida donde el único desorden permitido sería harina en la encimera de la cocina.
El timbre de mi departamento sonó. Me quedé perplejo. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. No eran ellos. Era doña Patricia, la vecina que me había volteado la cara en la carne asada. Llevaba un platón cubierto con una servilleta. Abrí la puerta con sospecha. Roberto, comenzó mirando sus pies avergonzada. Yo escuché sobre el actuario. Todo el barrio está hablando. Me quedé en la puerta, bloqueando la entrada. ¡Y qué linda! Vino a pedirme que tenga piedad de los muchachos. Levantó la mirada. Eran ojos de arrepentimiento genuino. No vine por eso. Vine a disculparme por el sábado. Fui débil. Seguí a la multitud. Comí de su carne y lo dejé a usted en la calle. Eso me ha estado comiendo toda la semana. Traje un pastel de café. Sé que no se compara con los suyos, pero miré el pastel, miré a Patricia, ella sabía. Todos sabían. Ahora la máscara de los niños de oro había caído. Pase, Patricia, abrí el camino. El café está fresco, pero le advierto desde ahora, si vino a defender a señores mantenidos, puede darse la vuelta. Dios me libre, dijo, entrando rápidamente. Vine a contarle lo que dijeron cuando usted se fue ese día. Necesita saber, Roberto, no solo lo echaron. Estaban planeando algo peor. Sentí un escalofrío bajarme por la columna. Algo peor. Cerré la puerta. El juego había cambiado de nivel. Si yo pensaba que la expulsión era el fondo del pozo, doña Patricia estaba a punto de mostrarme que el hoyo era más profundo. Saqué una silla para ella. Siéntese, Patricia, y cuénteme todo sin saltarse ni una coma. La guerra por mi casa se ganó en papel, pero la guerra por la verdad apenas comienza. El pastel de café de Patricia bajaba como arena en mi garganta, raspando, no por la calidad de la receta, sino por el veneno que venía con su confesión. Sostenía la taza de café con ambas manos para disimular el temblor que amenazaba con subirme por los brazos. ¿Qué quiere decir, Patricia? Repita eso. Mi voz salió en un tono tan bajo que parecía venir del sótano del edificio. Patricia tragó saliva, limpiando una migaja de la comisura de su boca. Se veía más pequeña en esa silla, encogida por la culpa de ser cómplice, aunque fuera por silencio. Estaban hablando con Miguel, ese agente inmobiliario de Inmobiliaria Puente, que estaba en la fiesta. Yo estaba cerca del asador sirviendo más ensalada de col, y escuché todo. Roberto, Marco estaba diciendo, el viejo ya no está bien. Olvida cosas, confunde fechas. Vamos a solicitar la tutela el próximo mes. Sentí la sangre drenar de mi cara. ¿Tutela? Mis hijos querían declararme incapaz. Querían quitarme mi autonomía, mi firma, mi vida, y Daniel, pregunté, sintiendo una punzada aguda en el pecho como si una aguja me hubiera atravesado el corazón. Daniel se rió, Roberto. Se rió y dijo, con el dinero de la venta de la casa, le pagamos un asilo decente y nos sobra para invertir en eso de las criptomonedas. Hablaban de ponerlo en algún lugar tranquilo, lejos de la ciudad, para que no estorbara. Cerré los ojos. La imagen de los dos niños que amamanté, a quienes arrullé cuando tenían fiebre, se disolvió. En su lugar, vi a dos extraños, dos depredadores hambrientos que no esperaban a que muriera la presa, antes de comenzar el festín. No me echaron de la carne asada por vergüenza o falta de espacio. Me echaron porque yo era el obstáculo. Estaban celebrando mi sentencia de muerte futura mientras yo todavía estaba vivo. Gracias, Patricia, dije, abriendo los ojos. Mis lágrimas se secaron antes de caer. La tristeza se había evaporado en el calor de una furia clara, cristalina. Puede irse ahora. Pero Roberto, ¿va a estar bien? Son capaces de cualquier cosa. No, Patricia, no son capaces de cualquier cosa. Son flojos, su maldad es estúpida. Y ahora sé el juego. Puede irse. Apenas cerré la puerta detrás de ella. No sentí ganas de llorar. Sentí una energía eléctrica recorrer mi cuerpo. Fui a la recámara, agarré mi celular y llamé al licenciado Hernández. Hernández, cambio de planes. El aviso de desalojo fue poco.
Quiero blindar todo. Quiero un certificado de sanidad mental firmado por 3 psiquiatras diferentes. Y quiero que averigüe si hay algún contrato de preventa circulando con mi dirección. Mientras hablaba, el timbre sonó insistentemente. No era el timbre educado de Patricia. Era el timbre de alguien que piensa que el mundo le debe obediencia. Miré la pantalla. Eran ellos, Marco y Daniel. Estaban sudados con la misma ropa de ayer, el cabello despeinado. Parecían 2 náufragos que acababan de ser arrojados a la playa. Desactivé el seguro de la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. Abrí solo una rendija. «Papá, abra esta porquería», gritó Marco, empujando la madera. La cadena crujió, pero aguantó. «Necesitamos hablar ahora». Hablar. Los miré a través de la rendija, viendo el miedo estampado en esos ojos que antes solo tenían arrogancia. Pensé que no había lugar para mí en las conversaciones con gente joven. «Papá, basta ya», Daniel intervino. Su voz ahogada. «Tenemos hambre. No hay nada en la casa». La luz del área exterior se cortó esta mañana. El actuario dejó ese papel ridículo. Los vecinos están riendo de nosotros. Yo mandé cortar la luz del área exterior. No necesitan una alberca iluminada si no pagan el recibo, respondí con frialdad. ¿Y sobre el hambre? ¿Se acabaron los chícharos? Abra, Roberto. Marco perdió la paciencia y pateó la puerta. El ruido resonó en el pasillo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Quité la cadena y abrí la puerta de par en par. Casi se cayeron hacia adentro. No retrocedí ni un centímetro. Me quedé parado en medio de la sala, erguido, con la dignidad de quien construyó un imperio sirviendo canapés. «Entren», ordené, «y siéntense». Entraron, mirando alrededor, tal vez buscando alguna señal de debilidad, o tal vez buscando comida en la mesa. Vieron el resto del pastel de Patricia. Daniel hizo un movimiento para agarrar un pedazo. «No toquen eso». Mi voz tronó como un látigo. Retiró la mano. «Siéntense, ahora». Se sentaron en el pequeño sofá de mi sala, las rodillas casi golpeándoles el mentón. La arrogancia del sábado había desaparecido. Lo que quedaba era la desesperación de alguien a quien le quitaron la alfombra. «¿Vinieron aquí a pedir dinero?», pregunté cruzando los brazos. «Vinimos a resolver esta locura, papá». Marco intentó recuperar la postura de hombre de negocios, pero la camisa sudada no ayudaba. «Usted perdió la cabeza, canceló tarjetas, robó nuestra comida, nos mandó un aviso de desalojo. Esto demuestra que no está en sus cabales. Estamos preocupados por su salud mental». Solté una risa seca, sin humor. «Salud mental, Marco. Qué gracioso que traigas ese tema. Coincide exactamente con la conversación que tuviste con Miguel de la inmobiliaria el sábado». El color huyó de la cara de Marco tan rápido que parecía magia. Los ojos de Daniel se abrieron enormes y miró a su hermano. El silencio que se instaló en la habitación era pesado, denso. ¿Cómo sabe? Daniel tartamudeó. «Soy un padre, Daniel. Sé cuando tienes fiebre antes de tocarte la frente». ¿De verdad pensaron que podían planear mi tutela en el patio trasero de mi propia casa, rodeados de vecinos que me conocen desde hace 40 años? Caminé a la biblioteca y agarré una carpeta negra. La tiré en la mesa de centro, haciendo un ruido fuerte. «Ábranla». Marco, con manos temblorosas, abrió la carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó, viendo los papeles. «Eso, hijo, son informes. Exámenes neurológicos completos que me hice el mes pasado como rutina. Certificados de capacidad cognitiva. Y ahí, en la última página, está una copia de la revocación de cualquier poder notarial que les firmé en los últimos 20 años». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, quedando cara a cara con ellos. Iban a declararme incapaz, meterme en un asilo para vender 30 años de mi trabajo e invertir en monedas de Internet. «Papá, no fue exactamente así», Daniel empezó a llorar. Lágrimas gordas, como un niño atrapado en una travesura. «Solo queríamos
Estamos endeudados, papá. Marco perdió dinero en apuestas. Yo financié un carro que no puedo pagar. La casa era la única salida. La salida fácil, corregí. La salida del cobarde. No querían trabajar. Querían canibalizar el patrimonio de su viejo padre inútil. Tiene mucho dinero. Marco explotó, levantándose del sofá. El negocio de Catherine hizo millones. Vive en este departamento porque quiere, para hacer drama. Tenemos derecho a esa casa. Es herencia. La herencia es lo que se deja cuando uno muere, grité, y mi voz hizo temblar los vidrios de las ventanas. Estoy vivo, muy vivo, y el dinero del Catherine lo gasté pagando las licenciaturas que apenas terminaron. Lo gasté pagando abogados para sacarlos de problemas. Lo gasté manteniendo esa mansión para que pudieran posar de ricos frente a sus amigos. Respiré profundo, recuperando el control. La rabia era combustible, pero yo necesitaba precisión, no explosión. Se acabó, Marco. Se acabó, Daniel. Su plan fracasó antes de empezar. Miguel de la inmobiliaria, lo llamé esta mañana. Le advertí que si pisa mi banqueta otra vez, lo reporto al colegio de corredores por explotación de adultos mayores y mala fe. Casi me pidió perdón de rodillas. Marco cayó de nuevo en el sofá, las manos en la cabeza. Lo entendió. El círculo estaba cerrado. No había venta, no había tutela, no había dinero fácil. ¿Qué ahora? Susurró. No tenemos a dónde ir. 30 días no son suficientes. No tienen 30 días, respondí con calma. Me miraron, una chispa de esperanza subiendo en sus ojos. ¿Va a cancelar el desalojo? Daniel preguntó, sorbiendo los mocos. No, lo voy a acelerar. El acuerdo de comodato verbal se rompió por mala fe e ingratitud grave. El licenciado Hernández ya está presentando la petición de recuperación inmediata de posesión. Tienen una semana, gritaron los dos al unísono, y agradezcan porque si fuera solo por mi voluntad ahora mismo, cambiaría las cerraduras hoy y dejaría su ropa en la banqueta. Pero todavía me queda un poco de lástima. Una semana para sacar sus cosas. Los videojuegos, las cajas de cerveza vacías, los muebles se quedan, son míos. Papá, nos está destruyendo la vida. Marco estaba llorando ahora. Un llanto feo de rabia e impotencia. No, hijo. Estoy construyendo 2 hombres tardíamente. La vida fácil los destruyó. La dificultad los va a arreglar. Fui a la puerta y la abrí completamente. El pasillo estaba vacío. Váyanse. No se movieron. Váyanse, señalé afuera, y no regresen aquí a pedir comida. Mendoza Catering terminó sus servicios para clientes morosos. Se levantaron derrotados. La caminata arrogante había desaparecido. Eran 2 niños asustados saliendo de la oficina del director. Pasaron junto a mí con la cabeza baja. El olor a sudor y miedo que dejaron en el aire era fuerte. Cuando Daniel pasó por la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. «Papá, ¿ya no nos ama?» Esa pregunta dolió. Dolió más que la traición, porque el amor de un padre no se acaba. Se transforma, se endurece para proteger, sangra, pero no se acaba. Los amo tanto, Daniel, que me niego a seguir financiando la destrucción de su carácter. Amar también significa decir, ahora vayan antes de que me arrepienta de darles esa semana. Cerré la puerta en sus caras. El sonido del cerrojo girando 2 veces fue el sonido más liberador que había escuchado jamás. Apoyé mi frente contra la puerta de madera fría. El silencio regresó al departamento, pero no era un silencio solitario. Era un silencio de paz. Había ganado, no contra ellos, sino contra mí mismo. Conquisté mi culpa, conquisté mi necesidad de complacer, conquisté el miedo a estar solo. Fui a la ventana y los vi salir del edificio. Caminaban lento, los hombros caídos, discutiendo entre ellos, probablemente buscando a quién culpar del desastre, sin mirarse en el espejo. Levanté el teléfono. Tenía una llamada más que hacer, esta vez no a un abogado o un banco. Llamé a la asociación de vecinos. Hola, habla Roberto Mendoza. Sí, de la casa de la esquina. Escuche, mi amor.
Voy a recuperar la propiedad la próxima semana y quiero ofrecer el espacio del jardín y la cocina exterior para el bazar de caridad de la parroquia el próximo mes. Sí, va a ser una fiesta hermosa, sin música de banda a todo volumen, pero con mucho pay de manzana. Colgué con una sonrisa. La casa tendría vida de nuevo, vida real con gente que valora lo que come. Fui a la cocina y corté una rebanada del pastel de café de Patricia. La comí despacio. No era mi pay de manzana, pero tenía un sabor especial, el sabor de la verdad. Ellos pensaban que podían descartarme como mueble viejo. Olvidaron que los muebles antiguos están hechos de madera sólida, que no le entran termitas y aguantan tormentas. La tormenta pasó, y yo permanecí en pie. Ahora solo quedaba la limpieza final. Y yo, Roberto Mendoza, siempre fui excelente en la limpieza pesada. Esto no es el final, amigos. De hecho, eso fue solo el principio. Quédate conmigo porque lo que pasó después cambió todo. Y si todavía no estás suscrito a los consejos del abuelo, hazlo ahora. No querrás perderte cómo termina esto. El teléfono sonó de nuevo. Lo dejé sonar. La era de disponibilidad total había terminado. Quien quisiera hablar con el señor Mendoza ahora tendría que hacer cita y pagar la cuota de entrada. La vida comienza a los 7. No sé si comienza, pero les garantizo que se vuelve mucho más interesante cuando dejas de cargar señores mantenidos en la espalda y empiezas a caminar con tus propias dos piernas. Eso no es el final, amigos. De hecho, eso fue solo el comienzo. Quédate conmigo porque lo que pasó después cambió todo. Y si todavía no estás suscrito a los consejos del abuelo, hazlo ahora. No querrás perderte cómo termina esto. El olor a pintura fresca mezclado con el aroma de pan de elote horneándose en el horno finalmente reemplazó ese olor agrio de cigarros y descuido que había impregnado las paredes de la casa de la colonia Lindavista. Habían pasado 3 meses desde que la llave giró en la cerradura por última vez para Marco y Daniel. Y 3 meses desde que mi vida a los 7. La casa ya no es un dormitorio para señores cuarentones, ni un salón de fiestas para gente que no conoce el valor de un buen día. Ahora respira. Las ventanas están abiertas, las cortinas de boile blanco bailan con el viento de la tarde, y el jardín, ¡ay mi jardín! Las orquídeas volvieron a florecer en los troncos de los árboles, como agradeciéndome por el fin del ruido y el humo. La remodelación fue mi terapia. Arranqué la alfombra manchada de la vieja oficina de Guadalupe y descubrí madera noble, debajo que lijé y barnicé hasta que brilló como un espejo. Pinté la fachada de un color ocre cálido, acogedor, borrando para siempre la frialdad de ese gris moderno que los muchachos habían decidido poner. Cada pincelada era como si estuviera borrando el pasado reciente, limpiando la humillación, limpiando el ya no hay lugar. Hoy es un día especial. La casa está llena, pero no hay nadie estacionado en el pasto. No hay música de banda reventando los tímpanos del vecindario. El portón está abierto de par en par, invitando. Es la inauguración oficial del Espacio Comunitario Mendoza, un proyecto que saqué del cajón junto con mi orgullo. Mientras acomodaba los manteles de encaje en las mesas dispersas por el patio trasero, veo a doña Patricia llegar con una olla enorme. Se convirtió en mi mano derecha en este emprendimiento. La culpa que sintió se transformó en servicio. Y yo, que no guardo rencor a quienes realmente se arrepienten, acepté la ayuda. Roberto, mi amor, la gente de la parroquia ya está llegando en la esquina, anuncia, sin aliento, pero con ojos brillantes. Y mira, traje las galletas de mantequilla que pediste. Gracias, Patricia. Ponlas cerca del café, por favor. Me siento un momento en mi silla de mimbre, la misma donde Patricia estaba sentada aquel sábado fatídico. Paso mi mano por el brazo de la silla, ahora soy yo quien está sentado aquí. Y el sentimiento no es venganza. Es justicia. Es la sensación de que las cosas finalmente regresaron a su lugar correcto, igual que las ollas en mi cocina. Mis hijos, bueno, la vida tiene un método de enseñanza que ningún padre puede aplicar, por mucha disciplina que dé. La semana de misericordia, como llamé a los 7 días que les di para irse,
Fue un espectáculo de lágrimas y rechinar de dientes. Intentaron de todo: chantaje emocional, amenazas veladas, e incluso llamaron a una tía lejana de fuera de la ciudad para que intentara convencerme de que yo era un padre sin corazón. Pero la tía, cuando vio el estado de la casa y los estados de cuenta del banco, se puso de mi lado e incluso les dio un sermón. Se fueron. Se llevaron su ropa de diseñador, los videojuegos, las pantallas gigantes y el orgullo herido. Tuvieron que rentar un cuarto de azotea en la colonia vecina, lejos del lujo al que estaban acostumbrados. Pausa rápida aquí, amigo. Si esta historia te está llegando, si alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles con la familia, necesito que le des al botón de suscripción en los consejos del abuelo. Esta es una comunidad de gente que entiende que el amor real a veces significa amor duro. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. La semana pasada me topé con Marco en el supermercado. Estaba uniformado empujando un diablito de reposición. Me vio. Por un segundo pensé que voltearía o haría una escena, pero se detuvo. Estaba más delgado, sin esa hinchazón de panza cervecera. Su cara estaba cansada, con ojeras de alguien que se despierta a las 5:00 am para tomar el camión. Se acercó a mí. Agarré fuerte la correa de mi portafolios, preparado para la confrontación. «Hola, papá», dijo, su voz baja, sin esa arrogancia de dueño del mundo. «Hola, Marco. ¿Trabajando?» «Sí, reponiendo anaqueles. Daniel consiguió un puesto en una refaccionaria en el mostrador. Estamos arreglándonos». Nos quedamos en silencio en medio del pasillo de productos de limpieza. El olor a detergente flotaba en el aire. «¿Está bien?», preguntó. Y por primera vez en años, la pregunta parecía genuina, no una introducción para pedir dinero. «Estoy excelente, hijo. Ocupado, vivo», asintió mirando sus propios zapatos gastados. «Ese día en la carne asada», comenzó tartamudeando. «Fuimos realmente estúpidos. No solo ese día, toda nuestra vida». No respondí inmediatamente. No iba a darle palmaditas en la cabeza. El perdón existe, pero también las consecuencias. Era necesario, Marco. La caída era necesaria para que aprendieran a levantarse. «Es duro, papá, pagar renta, luz, comida. No sobra nada al final del mes. Bienvenido a la vida adulta, hijo. Así es para todos. Así fue para mí y tu madre cuando empezamos». Respiró profundo, pareciendo contener las lágrimas. «Lo extraño, no al dinero, a usted. Su pay de manzana, las conversaciones en la cocina. La cocina sigue ahí, Marco, pero ahora para entrar en ella hay que tener respeto. Cuando realmente aprendas eso, tal vez podamos tomar un café». Lo dejé ahí y seguí con mis compras. No pagué su cuenta. No ofrecí una despensa. Le di algo mucho más valioso, la dignidad de resolver sus propios problemas. Escuché por Patricia que vendieron el carro tuneado para pagar deudas de apuestas y están tomando el camión ahora. Están viviendo la realidad y honestamente creo que por primera vez se están convirtiendo en hombres reales. Regreso al presente con el sonido de aplausos. El padre de la parroquia está en el portón bendiciendo la casa. El patio trasero ya está lleno. No son 40 personas, son casi. Hay vecinos, señoras del grupo de oración, niños de la guardería comunitaria corriendo por el césped que ahora pertenece a todos. Me levanto y voy al portal. El espacio comunitario Mendoza no es solo un nombre bonito. Decidí transformar los terrenos de la casa en un centro comunitario para adultos mayores entre semana, y los fines de semana lo rento para eventos pequeños con contratos firmados y reglas estrictas. Por supuesto, el dinero va al mantenimiento de la casa y el resto lo doy a caridad o viajo. La próxima semana voy a aguas termales con mis amigos. Por primera vez, voy a gastar mi dinero en mí. Miro la mesa principal. Ahí está, el pay de manzana con cobertura de streusel. Hice 3 refractarios gigantes. El olor dulce atrae a los niños como un imán. Una señora mayor que no conozco se acerca sosteniendo un platito.
Don Roberto, que Dios lo bendiga, escuché que pasó por mucho con su familia, pero transformó su dolor en esto. Es una inspiración. Sonrío. La vergüenza de ser expulsado se convirtió en el honor de ser el anfitrión. El dolor enseña, mi querida, solo que no podemos dejar que nos amargue. El secreto del pay de manzana y de la vida es el mismo, saber equilibrar el azúcar con lo ácido de las manzanas. Voy a la cocina a revisar si las botanas están calientes. Mi cocina comercial, que pensé que nunca volvería a usar, está a todo vapor. Contraté a 2 muchachas jóvenes del barrio para que me ayuden. Estoy generando empleos. Soy Roberto Mendoza, empresario de nuevo. Mientras acomodo las charolas de empanadas, mi celular vibra en el bolsillo del delantal. Es un mensaje de texto de Daniel. Papá, vi las fotos del bazar en el grupo del barrio. La casa se ve hermosa. Tenía razón sobre las orquídeas. Necesitaban cuidado. Perdón por dejarlas morir. Buen evento. No hay petición de dinero. No hay quejas, solo reconocimiento. No es mucho, pero es un inicio. El Daniel que escribió esto ya no es el mismo que me dijo que regresara a mi casa caminando. Ese Daniel murió de inanición financiera. Este nuevo Daniel está naciendo en la dificultad. Respondo simplemente. Gracias. Usa el buen juicio. Amigos, quiero escucharlos ahora mismo. ¿Creen que estoy haciendo lo correcto? ¿Debí haberlos perdonado antes o necesitaban esta lección? Comenta abajo y déjame saber. Y si los consejos del abuelo te está ayudando a pensar en tus propias situaciones familiares, dale a ese botón de me gusta. Regreso al jardín. El sol se está ocultando, pintando el cielo de naranja y morado. Colores que combinan perfectamente con la nueva pintura de la casa. El murmullo de conversaciones, risas, el sonido de cubiertos golpeando platos. Esta es la música que quería escuchar. Patricia pasa junto a mí con una charola vacía. Roberto, se acabó el pay. La gente raspó el refractario hasta dejarlo limpio. Hay más en el refrigerador. Patricia, en la casa de Mendoza nunca falta lugar y nunca falta comida para quienes tienen el corazón limpio. Se ríe y corre a buscar más. Me quedo ahí parado en medio de mi reino reconquistado. Miro hacia arriba, a la ventana de mi recámara. Esta noche dormiré en mi cama king size con sábanas de algodón egipcio, sabiendo que nadie está planeando mi tutela abajo. La soledad que tanto temí cuando Guadalupe murió resultó ser una compañera leal. Descubrí que estar solo no es lo mismo que estar solitario. Me tengo a mí mismo, tengo mi fuerza, mi competencia, mi fe, y ahora tengo una comunidad entera que me respeta, no por lo que doy, sino por quien soy. Dijeron que no había lugar para mí. Fue lo mejor que pudieron haber dicho. Al negarme un lugar en su mesa, me obligaron a construir mi propia mesa donde todos caben, excepto la ingratitud. Una niña pequeña jala el dobladillo de mi guayabera. Don Roberto, ¿puedo recoger una florcita del suelo? Me agacho con ese dolorcito en las rodillas que nunca se va, pero que ya no me molesta tanto. Levanto una orquídea que había caído naturalmente en el pasto y la pongo detrás de su oreja. Puedes, Ángel, esta casa también es tuya. Sale corriendo. Feliz. Respiro profundo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la tarde. La vida dio la vuelta completa. El círculo se cerró. Ya no soy el viejo desechable. Soy el patriarca. Soy el que tiene la llave, la caja fuerte y la receta. Y en cuanto al futuro, bueno, el futuro se cocina a fuego lento, un día a la vez. Pero una cosa es cierta. En mi menú, los platos fríos de venganza están fuera de la carta. Ahora solo sirvo Victoria, bien caliente y abundante. Miro el portón abierto. La calle está tranquila. La vida... Y yo, Roberto Mendoza, sigo con ella. Con la cabeza en alto, el paso firme, y con la certeza absoluta de que mi lugar es exactamente donde yo quiera que sea. Han pasado 3 meses desde aquel sábado. 3 meses desde que recuperé no solo mi casa, sino mi amor propio. Los muchachos están aprendiendo lentamente lo que significa ser hombres. Tal vez un día nos sentemos a la misma mesa otra vez,
pero esta vez sabrán que cada silla, cada plato, cada pedazo de pay, todo tiene un precio que se llama respeto. Y yo estoy viviendo los mejores años de mi vida. A los 71, descubrí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es legítimamente tuyo. El timbre suena. Me limpio las manos en el delantal y voy a abrir. Es una pareja joven del barrio que quiere saber si pueden rentar el espacio para la primera fiesta de cumpleaños de su hija. Por supuesto, digo abriendo la puerta de par en par. Pasen. Vamos a tomar un café y hablar sobre cómo hacer especial el día de su hija. En esta casa, creemos en las celebraciones, las reales, donde todos son bienvenidos y todos son valorados. Mientras entran, admirando los pisos de madera restaurados y el olor a pan de elote recién horneado, me doy cuenta de algo profundo. Los muchachos no solo perdieron una casa, perdieron la confianza de su padre, su apoyo incondicional, la red de seguridad que los mantenía sin tener que crecer jamás. Pero yo no perdí nada. Recuperé todo, mi dignidad, mi hogar, mi propósito, y lo más importante, mi paz. Suscríbete a los consejos del abuelo si todavía no lo has hecho. Dale al botón de me gusta. Y lo más importante, comenta abajo y dime desde dónde nos ves y qué aprendiste de mi historia. Tal vez tienes tu propia historia que contar. Recuerden, el amor real no se trata de dar todo, se trata de dar lo correcto. Se trata de enseñar, no solo proveer, se trata de preparar a tus hijos para el camino, no preparar el camino para tus hijos. Soy Roberto Mendoza y este ha sido los consejos del abuelo. Hasta la próxima vez, mantente firme, mantente de pie y nunca olvides tu valor. El olor a pintura fresca y pan de elote seguía perfumando cada rincón de la casa de la colonia Lindavista. Era un recordatorio constante de que la vida puede comenzar de nuevo, incluso a los 71 años, cuando finalmente decides dejar de cargar el peso de la ingratitud ajena. Pasaron 2 semanas más desde la inauguración del espacio comunitario Mendoza. Cada día traía algo nuevo, una clase de bordado para las señoras del barrio los martes, un grupo de lectura los jueves y los fines de semana. Pequeñas celebraciones familiares, donde la gente realmente valoraba el espacio que les prestaba. Yo no cobraba mucho, solo lo suficiente para mantener la casa y darme algunos gustos que había pospuesto durante décadas. La semana pasada me compré un sombrero Panamá que siempre quise. Me veía distinguido, como un verdadero caballero de sete. Una tarde de viernes, mientras regaba mis orquídeas recién revividas, escuché el chirrido familiar del portón de herrería. No era día de evento. Miré hacia la entrada y mi corazón dio un vuelco involuntario. Era Marco, pero no el Marco arrogante de la carne asada, ni el Marco desesperado que pateó mi puerta del departamento. Este era un Marco diferente. Traía un uniforme limpio del supermercado, el cabello bien peinado, y en las manos sostenía una bolsa de papel. «Papá», dijo desde el portón, sin atreverse a entrar. ¿Puedo pasar?» Me quedé parado con la manguera en la mano, el agua cayendo sobre las orquídeas. Por un momento, el viejo Roberto, el que cedía inmediatamente, el que perdonaba sin consecuencias, quiso gritar: «Claro, hijo, pasa». Pero el nuevo Roberto, el que había recuperado su dignidad, sabía que esto requería algo más. «Depende», respondí, cerrando la llave del agua. «¿Vienes a pedir dinero o a pedir perdón?» Marco bajó la mirada, las mejillas enrojecidas. «Vine a pedir perdón, papá, y a traerle esto». Levantó la bolsa. «No es mucho, es solo, bueno, es un pay de manzana. Lo hice yo mismo. Seguí la receta que encontré en una hoja suelta que tenía en mis cosas. Sé que no será como el suyo, pero…» Su voz se quebró. No era la manipulación lacrimosa de antes. Era algo real. Algo roto tratando de componerse. Dejé la manguera y caminé lentamente hacia el portón. Cada paso me daba tiempo para pensar, para sentir, para decidir. Cuando llegué frente a él,
Vi lo que los últimos meses habían hecho. Las manos ásperas de quien carga cajas, los hombros caídos de quien conoce el cansancio real, los ojos humildes de quien finalmente entiende. Entra, dije abriendo el portón completamente. Marco entró como si pisara terreno sagrado. Miraba todo, el jardín renovado, las orquídeas floreciendo, las mesas limpias bajo los árboles, la casa pintada y reluciente. Se ve hermosa, papá, como cuando mamá vivía. Esas palabras me tocaron. Guadalupe hubiera estado orgullosa de ver la casa así de nuevo. Caminamos en silencio hasta la cocina. Le señalé una silla y se sentó. Yo puse la bolsa sobre la mesa y saqué el pie. La corteza estaba un poco quemada en los bordes, el streusel se veía irregular, pero había amor en esa imperfección. Había esfuerzo. ¿Lo hiciste tú solo?, pregunté. Sí, señor. Me tomó 3 intentos, los primeros 2 fueron un desastre. Daniel dice que heredé su torpeza en la cocina, no su talento. Intentó sonreír, pero la sonrisa era triste. Corté 2 pedazos, los puse en platos y serví café. Nos sentamos uno frente al otro en mi mesa de cocina, la misma donde Guadalupe y yo planeábamos los menús de Mendoza Catering. La misma donde les di de comer a 2 niños que ahora eran hombres aprendiendo, tardíamente, las lecciones de la vida. Probé el pie, estaba seco, un poco salado, probablemente confundió la medida, pero lo mastiqué lentamente y lo tragué. Está bueno, dije. No era mentira, no era bueno por su sabor. Era bueno por lo que representaba. Marco comió su pedazo en silencio. Finalmente, levantó la vista. Papá. Tenía que venir a decirle algo. Daniel y yo hemos estado hablando mucho. Sobre todo. Sobre mamá, sobre usted, sobre cómo lo tratamos. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Fuimos unos hijos de... Bueno, fuimos terribles. Fueron terribles. Confirmé. No iba a suavizar la verdad. La vida nos golpeó duro estos meses. Trabajar de verdad, pagar cuentas de verdad, preocuparnos por la renta, por la comida. Daniel tuvo que vender su cadena de oro para pagar el gas. Yo vendí mi colección de tenis caros para cubrir la luz. ¿Y sabe qué es lo más loco? ¿Qué? Que somos más felices, cansados, pobres, pero más felices. Como si finalmente, no sé, como si finalmente fuéramos nosotros mismos y no 2 parásitos viviendo de su esfuerzo. Tomé un sorbo de café. Esto era lo que había esperado. No palabras vacías, no promesas huecas, sino verdadera transformación nacida del fuego de la consecuencia. ¿Saben por qué hice lo que hice, Marco? Porque nos lo merecíamos. No solo por eso, lo hice porque los amo. Los amo tanto que no pude seguir viendo cómo se destruían. Darles todo no era amor, era veneno. Los estaba matando con mi generosidad. Marco asintió, las lágrimas cayendo libremente ahora. Lo entiendo ahora, papá. Demasiado tarde, pero lo entiendo. No es demasiado tarde, dije, extendiendo mi mano sobre la mesa. Nunca es demasiado tarde para cambiar. El camino de regreso existe, Marco, pero es un camino que tienen que caminar ustedes. No puedo cargarlos. Marco tomó mi mano. Su apretón era firme. Ya no eran las manos suaves del muchacho mantenido. Eran las manos callosas del hombre trabajador. Podemos venir a visitarlo a veces, no para pedir nada, solo para pedir nada, solo para estar con usted, tomar café, tal vez ayudar en el jardín. Miré esos ojos que eran los mismos de Guadalupe. Mi esposa estaría viendo esto desde donde estuviera. Probablemente sonriendo, diciéndome, te lo dije, Roberto. Solo necesitaban crecer. Pueden venir, dije, los domingos en la tarde. Después de que terminen sus turnos. Aquí hay café, hay conversación, y si se portan bien, tal vez hasta les enseñe la receta correcta del pie de manzana. Marco se levantó y rodeó la mesa. Me abrazó como no me había abrazado desde que tenía 10 años, un abrazo verdadero, un abrazo de hijo a padre, de hombre a hombre, de estudiante a maestro. Gracias, papá, por no rendirse con nosotros, por ser duro cuando necesitábamos dureza.
Gracias a ti por finalmente escuchar, respondí, abrazándolo también. Cuando Marco se fue esa tarde, caminé al jardín y me senté en mi silla de mimbre. El sol se ponía pintando el cielo de esos colores imposibles que solo Dios puede crear. Cerré los ojos y sentí la presencia de Guadalupe a mi lado. «¿Ves, mi amor?», susurré al viento. No los perdí, solo los dejé ir, para que pudieran encontrarse a sí mismos. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y en ese susurro escuché la respuesta que mi corazón necesitaba. «Bien hecho, Roberto. Bien hecho». Los siguientes meses trajeron cambios hermosos. Los domingos se convirtieron en sagrado. Marco y Daniel llegaban puntualmente a las 3 p.m., cansados pero limpios, y pasábamos la tarde en el jardín. Les enseñé a podar las orquídeas, a reparar el sistema de riego, a cocinar los platillos que Guadalupe amaba. No hablábamos del pasado a menos que ellos lo sacaran, y cuando lo hacían, era con vergüenza genuina y deseos de aprender de sus errores. Un domingo, Daniel trajo a una muchacha, una chica simple, bonita, que trabajaba en la panadería cerca de su trabajo. Se veían el uno al otro con ese amor limpio, el amor que nace cuando no tienes nada que ofrecer excepto tu corazón y tu esfuerzo. «Papá, ella es Lucía, mi novia». Lucía me dio la mano con respeto. «Don Roberto, Daniel me ha contado todo sobre usted, sobre lo que les enseñó. Yo solo quiero que sepa que Daniel es un buen hombre. Trabajador, honesto. No sé quién era antes, pero el hombre que conozco es bueno». Miré a Daniel, su cara estaba roja de vergüenza pero también de orgullo. «Me alegra escuchar eso, Lucía. Y tienes razón. El Daniel de hoy es un buen hombre. El de hace 6 meses, bueno, ese ya no existe». Ese domingo comimos pay de manzana, uno que hicimos juntos, y las risas llenaron el jardín como no lo habían hecho en años. Pero estas risas eran diferentes. Eran risas ganadas, risas compartidas entre personas que se respetan. Cuando cayó la noche y todos se fueron, me quedé solo en mi casa. Pero la soledad se sentía diferente ahora. No era vacía, era completa. Era la soledad elegida de quien sabe que el amor no requiere presencia constante, sino respeto permanente. Fui a mi recámara y me senté en la cama. Sobre mi mesa de noche estaba la foto de Guadalupe en nuestro aniversario número 30. La tomé y la miré. Los recuperé, mi amor, no como eran, sino como deberían ser. Y la casa respira de nuevo. Ya no huele a fiesta y descuido. Huele a café, a pan horneado, a familia real. Guardé la foto con cuidado y me recosté. El cansancio del día era bueno, era el cansancio del trabajo significativo, del propósito recuperado, de la vida vivida con dignidad. Cerré los ojos y sonreí. Había comenzado este viaje, siendo expulsado de una carne asada, humillado en la banqueta con un pay en las manos, y terminaba siendo el patriarca de una familia reconstruida, el anfitrión de una comunidad agradecida, el dueño de su propia vida. La historia que parecía ser sobre pérdida se reveló como una historia sobre recuperación. La humillación se transformó en elevación. La puerta que me cerraron en la cara se convirtió en la puerta que yo abría para otros. Y lo más importante, aprendí que el amor de padre no es dar todo, es dar lo necesario. No es proteger de toda dificultad, es enseñar a enfrentarla. No es el salvavidas permanente, es enseñar a nadar. Suscríbete a los consejos del abuelo, si aún no lo has hecho. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar que está bien poner límites, que está bien decir no más, que está bien exigir respeto incluso, especialmente de tu propia familia. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para enseñar lo que debiste enseñar desde el principio. Nunca es demasiado tarde para vivir con la cabeza en alto. Soy Roberto Mendoza, tengo 71 años y acabo de vivir la mejor lección de mi vida, que el respeto se gana,
que el amor se demuestra con límites y que la casa más grande del mundo no vale nada si no tienes dignidad adentro. Nos vemos en el próximo video, amigos. Y mientras tanto, vayan a vivir con valor. Vayan a poner límites, vayan a recordarle al mundo y a su familia quiénes son realmente, porque como dice el dicho que ahora es mío, en la mesa de la vida, quien no pone el mantel tampoco decide el menú. Hasta la próxima y recuerden, la vida comienza cuando dejas de vivir para otros y empiezas a vivir para ti. Pero vivir para ti no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es amor propio. Y el amor propio, amigos, es el único amor que nunca debe tener límites. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto aquí en los consejos del abuelo. Reflexión final de Roberto Mendoza. Pasaron ya casi 6 meses desde aquel sábado fatídico. La casa de la colonia Lindavista sigue siendo el espacio comunitario Mendoza. Las orquídeas florecen cada temporada. El jardín recibe a familias cada fin de semana. Y yo, Roberto Mendoza, sigo cocinando, sigue enseñando, sigue viviendo. Marco fue ascendido en el supermercado a supervisor. Daniel y Lucía se comprometieron y están ahorrando para su boda, una boda modesta que ellos mismos están pagando. Me pidieron que hiciera el pastel. Por supuesto que dije que sí. ¿Recuperé a mis hijos? Sí y no. Recuperé versiones mejores de ellos. Versiones que tuvieron que morir y renacer en el fuego de la consecuencia. Y esas versiones, estas versiones, me llenan de orgullo de una manera que los anteriores nunca pudieron. Me arrepiento de haberlos echado, ni un segundo. Fue el acto de amor más grande que pude hacer. No el amor suave y complaciente que los estaba matando, sino el amor duro, el amor verdadero, el amor que dice te amo demasiado para verte destruir. Y en cuanto a mí, bueno, yo también renací. Descubrí que a los 71 años todavía puedo sorprenderme a mí mismo, todavía puedo ser fuerte, todavía puedo decir no, todavía puedo exigir respeto. La vida después de los 70 no es el final, es el comienzo de algo nuevo, es el tiempo cuando finalmente puedes ser egoísta sin culpa. Cuando puedes vivir para ti sin disculpas, cuando puedes cerrar puertas que debieron cerrarse décadas atrás. Así que a todos ustedes que están viendo esto, especialmente a los padres, a los abuelos, a quienes han dado todo y recibido poco, no es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. Recuperen su casa, recuperen su dignidad, recuperen su vida. Y recuerden, en la cocina de la vida, ustedes son el chef, no el ayudante, no el lavaplatos, el chef. Y el chef decide el menú. Roberto Mendoza, 71 años, chef de su propia vida, firmando por última vez. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora vayan y escriban el suyo.